Las reformas que el gobierno quiere firmar con los gobernadores pasado mañana, jueves, están poniendo tensión en toda la discusión de los números fiscales, pero sobre todo los números de las provincias. Por eso invitamos a Diego Giacomini, director de Economía y Regiones, lo presentamos así. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Muy interesante la frase esta que había subido a redes sociales esta semana de que si vos fueras ministro y tuvieras que hacer una reforma fiscal sin bajar impuestos, renunciás. Mirá, Argentina cobra 10 puntos en términos del PBI de impuestos más que el promedio de la región. ¿Ok? Entonces, claramente, una reforma impositiva es algo muy importante, es algo que se hace cada 30 años. O sea, es lo que se llama una bala de plata. No se puede desperdiciar. Y claramente, si cobramos tantos impuestos, pensá que cobramos impuestos mientras que nosotros tenemos una presión fiscal, cuando sumamos nación, provincias y municipios, en torno del 36-37% del PBI, la región lo tiene en torno a 25-27%. O sea, cobramos un tercio casi más de impuestos que nuestros países competidores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se compite por inversión extranjera directa, ¿quién va a ganar? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Es más, argentinos, ¿a dónde van a invertir? ¿En Argentina o en los países vecinos? En los países vecinos. Si no, pregúntenle a los argentinos que invertían en soja cuando Argentina cobraba retenciones. Entonces, claramente, la bala de plata tenía que ser usada para bajar impuestos. Sí o sí. Y acá, la bala de plata se tiró como si fuera un perdigón al cielo. ¿Por qué? Porque mira, si le sale todo bien a Duhovne, somos economistas, no nos sale todo bien nunca. La presión tributaria bajaría 1,5 puntos en el 2022 recién. ¿Esto qué quiere decir? Que alcanzaríamos el promedio de la región recién en el 2050, pongamos en estos términos. Y Chile, la presión tributaria de Chile, que está más abajo de la región, más cerca del 2070. Quiere decir que con esta reforma tributaria, ¿sabés quién tendría una presión fiscal acorde como la que tendríamos que tener? Antonia, si fuera presidente algún día. ¿No? Ahora, ¿vos no creés que, por ejemplo, con la iniciativa de poner a cuenta de ganancias el IVA para aquellas empresas que reinviertan, o la iniciativa también de fomentar de alguna manera el empleo en negro con el blanqueo que se va a dar y también, perdón, fomentar el empleo en blanco, quitando el empleo en negro con el blanqueo y también con la carga patronal que va disminuyendo en el tiempo? ¿No crees que eso puede generar mayores posibilidades para la inversión? Mirá, yo obviamente, eso, a ver, es un paso positivo. ¿Viste cuando los chicos juegan al fútbol? Y tienen que elegir a los compañeros de equipo, hacen el famoso pan y queso, sí, que uno va poniendo los pies, uno pegadito delante de otro así de a uno. Bueno, esos ejemplos que vos mencionaste, cuando en realidad tendríamos que hacer un viaje caminando de acá a, no sé, al norte de Brasil, para poner un ejemplo. Entonces, es muy poco, no alcanza, no sirve. Pero ¿por qué pasa esto? Yo siempre dije, hay 4 reformas, aprovechando que mencionaste al presidente, el presidente dijo que íbamos a vivir en un reformismo permanente. Hay 4 reformas económicas a aplicar, que son la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, y la más importante de todas, la que si no se hace, estas 3 que mencioné, la previsional, la laboral y la tributaria, que ya lo estamos viendo, terminarían siendo solamente voluntarismos ineficaces. ¿Qué quiero decir? Serían un atisbo de ir muy suavemente en el sentido correcto, pero que no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque la reforma que hay que hacer es la que nadie habla, que es la reforma del Estado. Que la reforma del Estado es
Bueno, sentámonos a discutir. ¿Cuánto hay que achicar el Estado? ¿Dónde hay que achicar el Estado? ¿Cuánto hay que bajar el gasto público? ¿Y dónde hay que bajar el gasto público? ¿Por qué? Porque este terrible exceso de gasto público. Argentina tiene un gasto público de entre 43 y 44% del PBI, cuando en la región tienen el 30, 28, 29. O sea, hay 10 puntos de diferencia, igual que en la cantidad de más, impuestos que se cobran. porque tenemos más déficit. O sea, Claro. hay entre 14 y 15 puntos de diferencia. ¿Y qué sucede? Este exceso de gasto, ¿cómo se paga? Mirá, se paga con el Banco Central emitiendo de más, que es inflación. La inflación atenta contra la inversión. Se paga con deuda. Deuda es alta tasa de interés, atenta contra la inversión. Se paga con muchos impuestos. Por eso no puede hacer una reforma tributaria como la que tenés que hacer. Muchos impuestos atentan contra la inversión. O sea, las tres maneras de financiar este Estado ciclopio, pesado, excesivo, con un gasto desmedido, atentan contra la inversión. Puesto blanco sobre negro. Este Estado que tenemos hoy en día, con este tamaño, es lo que atenta contra la inversión, contra la creación de empleo, por ende contra la productividad, por ende contra los buenos salarios y el crecimiento económico. Y para cerrar la idea, los números avalan lo que yo digo. ¿Por qué? Muy claramente, ya mostré en números el exceso de gasto, en números el exceso de presión tributaria. Vayamos a los resultados. Argentina ahorra 15 puntos del PBI, 14.5. ¿Por qué? Porque tiene un desahorro de 9 puntos del PBI cuando sumas Nación 7, más provincias, redondeemos 1, más, estamos en 8, más 2 de cuasi fiscal del Banco Central, 10. O sea, 10 puntos del eso PBI. es el déficit. El déficit, es desahorro. Claro. Es alguien que gasta más de lo que tiene. Bueno, entonces, imagínate, ahorramos 14, 15 del PBI. Si no tuviéramos ese déficit fiscal, que es el exceso de gasto, estaríamos ahorrando 24, 25. Y el ahorro es lo que paga la inversión. Ahora, cuando uno habla de gasto público en general y en la cabeza de los argentinos que lo sufrimos con la historia que tenemos, piensa enseguida en recorte de empleo público, cuando sabés que hay provincias en las que no existen ni siquiera empresas para poder Sí. mudar ese empleo público al privado, o el recorte en jubilaciones y asignaciones universales para hijos y otro tipo de planes. Cuando vos hablás de hacer una reforma del Estado, ¿es viable con las condiciones que tenemos de país? Mira, ahí está, vamos al grano y voy a juntarlo con lo que mencionabas vos al comienzo. Primero hay que separar paradójicamente entre nación y provincias. ¿Por qué? Porque las provincias están fiscalmente 11 veces mejor que la nación. Cuando yo voy al numerito finito sin redondear, el déficit fiscal de nación este año va a ser 7 puntos del PBI. El déficit de provincias va a ser 0.6. Por eso digo que está 11 veces mejor. Y mira esto. Las provincias desde el 2011 al 2015, o sea, el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, aumentaron el empleo público a un ritmo del 2% anual. ¿Ok? Los maestros, los médicos, los enfermeros, los policías y la mayoría de los jueces son empleados públicos provinciales. O sea, los empleados públicos que prestan los servicios públicos esenciales están bajo la cabeza de las provincias y aumentaron un ritmo del 2% anual. Cuando voy al empleo público nacional, que no tiene absolutamente nada de eso, aumentó al doble, al 4% por año. Entonces, ¿por qué digo que hay que reformar el Estado? De vuelta, los números son muy contundentes. Cuando uno mira el proyecto presupuesto 2018, muestra que a final del 2017, la cantidad de cheques que paga el Estado por mes asciende a 24 millones. O sea, 24 millones de personas que cobran... Puede haber alguna una que cobra 2 cheques, claro, pero son 24 millones de una cheques. jubilación, un sueldo, una asignación... Un empleado, una asignación, ahí cobra 2, pero son 24 millones de cheques. ¿Quién mantiene todo esto? Los trabajadores, nosotros. Mira, números redondeados. Trabajadores en blanco somos 10 millones y medio. Trabajadores en negro
son 7,5 millones. O sea, hay 18 millones de trabajadores totales. La población económicamente activa, o sea, a los que trabajan le agregamos los que queremos trabajar, los que quieren trabajar pero no pueden. Llegamos a 19,5 millones, 19,800,000. O sea, el total para producir son 19,800,000. Y hay 24 millones de cheques por año. O sea, esto nos cierra, estemos todos en negro, Sí, estemos hay todos pobreza. en blanco, estemos en rojo, en violeta, azul o en celeste. También hay pobreza. Está bien, pero guarda, yo te contesto de esta manera. En los últimos 30 años la pobreza está clavada, cuando yo pongo niveles de pobreza, más allá de alguna reducción entre 1992 y 1994, antes del tequila, una reducción en el 2007, después del estallido del 2001, la pobreza está clavada en 30%, más o menos. Con un Estado que aumentó su tamaño, números redondos, del 20 al 40%, o sea, se duplicó, lo cual te muestra que agrandar el Estado no es solución para disminuir la pobreza, sino todo lo contrario, lo alimenta la pobreza. Y ahí entra otra dimensión, que es los precios. Veamos un video del presidente de la Nación juntando estos esquemas. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. Macri, hablando ante los gobernadores, esto fue en el CCK ya hace más de una semana, planteaba lo que vos decías, el recorte del gasto, el recorte del Estado, pero introduce la discusión por la inflación. En esta semana lo que hemos visto es una tensión permanente a la suba de tasas de parte del Banco Central, en las últimas semanas en verdad, tratando de controlar la inflación. Tu último trabajo sobre el tema plantea que esto no está dando resultados, que la inflación sube pese a la suba de tasas. Sí, yo creo que la tasa de interés como instrumento para controlar la inflación está agotado. O sea, no tiene la fuerza necesaria para hacer que la inflación baje todo lo que tiene que bajar para cumplir la meta, no solamente del 2018, que es 10%, sino también la del 2019, que es 5%. ¿Y por qué sucede esto? Porque mira, el Banco Central utiliza un esquema que se llama metas de inflación. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno y didáctico posible. Ese sistema baja la inflación cuando el dinero, en difícil, los economistas decimos, el dinero es no neutral. ¿Qué quiere decir? Cuando el dinero afecta a las variables reales de la economía. O sea, yo le doy a la maquinita y aumento el nivel de actividad y bajo la tasa de desempleo. O al contrario, restrinjo la maquinita, saco la maquinita y enfrío la economía. Bueno, en Argentina no pasa esto. El dinero es lo contrario, es neutral. O sea, no tiene efectos reales sobre el nivel de actividad o sobre el desempleo. Y a los datos voy. El kirchnerismo, desde el 2011 al 2015, le dio la maquinita con muchas ganas. Bueno, y el PBI, punta a punta, aumentó 0. Y el PBI per cápita cayó 7%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo no solamente primero dejó de bajar, sino que después subió un poquito, lo cual demuestra que el dinero es no neutral. Pero tuviste una década de suba permanente de la inflación. Pero ahí está, cuando el dinero es no neutral, la no neutralidad se refiere a nivel de actividad y empleo, no a inflación. Justamente, ¿qué quiere decir lo que tiene Argentina hoy? Que el dinero le das o no le das a la maquinita y no afecta a la economía real, o sea, el nivel de actividad y empleo, pero sí te genera inflación. Entonces, para bajar la inflación, vos tenés que convencer al público que la inflación va a bajar. Tenés que actuar sobre las expectativas. Si vos lográs que el público te crea y que la inflación va a bajar, la inflación va a terminar bajando. Y entonces, la pregunta del millón, las expectativas de inflación, el público cuando mira
y piensa qué inflación futura va a haber. ¿Mira la tasa de interés? No, no la mira. Entonces, no lo va a convencer con la tasa de interés. ¿Qué mira el público? El público mira lo que siempre miramos los argentinos, la historia de siempre. Dice, vos te subís un taxi y dice, esto ya lo viví muchas veces. Estos le dan a la maquinita, la inflación sigue viva y coleando, después se traslada al dólar y no baja nunca y los salarios caen. Bueno, entonces, ¿y cuál es el problema? El Banco Central duerme con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? La política fiscal, que lo obliga a financiar, a emitir, darle a la maquinita más o menos igual. El presupuesto 2018 plantea que el Banco Central a la maquinita le va a tener que dar muy parecido a lo que le dio la maquinita en 2017. Ya sea por adelantos transitorios, ya sea comprando dólares de la deuda. Entonces, si le va a dar parecido al 2017, ¿por qué la inflación va a bajar mucho en relación al 2017? Claro, volvemos a que el tema del déficit fiscal en realidad es el fondo de la cuestión. Exactamente. Gracias por este diálogo, Diego. Un placer y muchas gracias por la invitación. Seguimos con la letra chica.